En este video vamos a ver el capítulo 13 del libro de curso en el cual se habla de la descripción general de los engranes. En este capítulo se estudia la geometría, las relaciones cinemáticas y las fuerzas transmitidas por los cuatro principales tipos de engranes, los cuales son los que se ven en la imagen, y de izquierda a derecha son los engranes rectos, helicoidales, cónicos y sin fin. Las fuerzas que transmiten los engranes acoplados provocan momentos torsionales a los ejes para transmisión de potencia y movimiento. También crean fuerzas y momentos que afectan al eje y a sus cojinetes. Vamos a ver el engrane recto. Este se usa para transmitir movimiento de un eje a otro eje paralelo. Este tipo de engrane tiene los dientes paralelos al eje de rotación. Es el engrane más sencillo. Es el que se va a usar entonces para desarrollar las relaciones cinemáticas básicas de la forma de los dientes. El engrane helicoidal se utiliza para transmitir movimiento de un eje a otro eje paralelo, igual que el engrane recto. Poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación. Son menos ruidosos que los engranes rectos, debido a que el engranado es más gradual durante el acoplamiento. Este tipo de engrane desarrolla cargas de empuje y pares de flexión. El engrane cónico se utiliza para transmitir movimiento entre ejes que se intersecan. Poseen dientes formados en superficies cónicas. Los dientes pueden ser rectos o en espiral. Los rectos son los que se muestran en la parte izquierda de la imagen, mientras que los de espiral son los que se muestran en la parte derecha. Los engranes cónicos en espiral se cortan de manera que el diente no sea recto, sino que forme un arco circular. También tenemos engranes hipoides que son muy similares a los cónicos, con la excepción de que los ejes están desplazados y no se intersecan. Finalmente, tenemos los engranes de tornillo sin fin. Estos se usan sobre todo cuando las relaciones de velocidad de los dos ejes son muy altas. También se le conoce como de tipo gusano y rueda. El sentido de rotación de la rueda del gusano depende del sentido de rotación del tornillo y de la dirección de corte de los dientes del gusano. Vamos a ver un poco de la nomenclatura de los dientes y algunas relaciones importantes. Un piñón es el menor de dos engranes acoplados y a menudo el mayor en ese acople se le conoce como rueda. Si tenemos un engrane y sus dientes, vamos a tener un círculo teórico llamado círculo de paso, en el que por lo general se basan todos los cálculos y viene más o menos por acá. El diámetro de este círculo de paso se conoce como diámetro de paso o solo como D, y es el que utilizamos siempre que nos dicen que utilicemos un diámetro. Luego tenemos el paso circular, el cual corresponde a la distancia medida sobre el círculo de paso, desde un punto en un diente a un punto correspondiente en un diente adyacente. Entonces, ubicándonos en el círculo de paso, puedo poner un punto acá y un punto igual en el diente adyacente. Y esta distancia que, que puedo obtener acá es lo que se conoce como el paso circular. O podemos verlo también como la suma del espesor del diente y el ancho del espacio. Otro concepto importante a tener en cuenta es la cabeza o adendum, que se designa con la letra A minúscula. Esta se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. Esta superficie que estoy señalando es la cresta, lo que haría que mi cabeza o adendum
venga desde la cresta hasta el círculo de paso. Puedo hacer también entonces un círculo de cabeza o círculo de adendum que venga más o menos así. También tengo la raíz de dendum, que se designa con la letra B minúscula, que equivale a la distancia radial desde el fondo hasta el círculo de paso. El fondo empieza justo donde empieza aquí el diente, lo que haría que mi dedendum o raíz venga desde el círculo de paso hasta el fondo. Luego tenemos un círculo de claro que se hace justo acá, que es donde el diente empieza a tener el perfil de la involuta. Esta distancia que se ve aquí es lo que se conoce como claro. Tenemos otras relaciones o nomenclatura importante que notar. Por ejemplo, al trazar yo una línea sobre el diente a la misma distancia del círculo de paso, esta parte de arriba se conoce como cara y la parte de abajo se conoce como flanco. Y luego tenemos también la distancia de acá que se conoce como ancho de cara. Ya se ve la nomenclatura de una mejor manera y podemos entonces ver las diferentes relaciones que se tienen en los engranes. Primero podemos hablar del módulo M, que representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. Y el paso diametral, o P mayúscula, está dado por la relación del número de dientes en el engrane respecto del diámetro de paso. Por lo tanto, es el recíproco del módulo. Algo importante a tener en cuenta es que el módulo se utiliza en el sistema internacional, mientras que el paso se utiliza en el sistema inglés. Otra característica importante es el paso circular, que sería la última ecuación, que si vemos podemos calcular fácilmente como pi por el módulo. La acción conjugada se da cuando dos perfiles de dientes o levas se diseñan para producir una relación constante de velocidades angulares durante el acoplamiento. En teoría, al menos, es posible seleccionar de manera arbitraria cualquier perfil para un diente y luego determinar un perfil para los dientes de acoplamiento. Y esto, al definirlo así, igual se produciría la acción conjugada. Una de estas soluciones es utilizar el perfil de involuta. Cuando una superficie curva empuja contra otra, como se ve en la imagen, el punto de contacto se presenta donde las dos superficies son tangentes entre sí, o sea, aquí en el punto C. De modo que en cualquier instante las fuerzas están dirigidas a lo largo de una normal común AB a las dos curvas. Entonces aquí tengo la normal. La línea AB, que representa la dirección de acción de las fuerzas, se denomina línea de acción. Y va a intersecar la línea de centros, OO, en algún punto P. La relación de la velocidad angular entre los dos brazos es inversamente proporcional a sus radios respecto al punto P, los cuales serían el radio A y el radio B. Los círculos que se trazan a través del punto P desde cada centro se llaman círculos de paso. Entonces voy a tener uno para esta parte de acá y voy a tener otro círculo de paso aquí.
Si se emplean curvas involutas, los engranes son tolerantes a los cambios en la distancia entre centros sin mostrar variación en la relación constante de la velocidad angular. Por eso es que el perfil de involuta es muy popular a la hora de diseñar los dientes de los engranes. Para transmitir movimiento a una relación constante de velocidad angular, el punto de paso debe permanecer fijo. Es decir, que todas las líneas de acción de cada punto instantáneo de contacto deben pasar siempre por este mismo punto P. Vamos a ver unas propiedades de la involuta. Por ejemplo, una curva de involuta se genera al fijar una brida parcial B a un cilindro A, como se muestra en la figura. Alrededor de este cilindro se arrolla una cuerda DEF, la cual vamos a mantener tirante o lo más tensa posible. El punto B en la cuerda representa un punto de trazo y a medida que la cuerda se enrolla o desenrolla respecto del cilindro, el punto B va a trazar la curva involuta AC. El radio de la curvatura de la involuta varía en forma continua, de 0 en el punto A hasta su máximo en el punto C. Vean que dependiendo de cómo se vaya enrollando o desenrollando esta cuerda DEF, se va a ir haciendo el recorrido. Y una cosa importante por considerar es que la curva involuta se genera siempre sobre el círculo base del engrane. En esta diapositiva podemos ver cuál es el proceso o cómo es que se va generando esa curva involuta, que es la que le da forma a los dientes. Inicia en el círculo base y termina en el círculo de cabeza o adentro. Ahora vamos a ver cómo es que ese perfil de la involuta satisface el requisito de transmisión de movimiento uniforme. En la imagen vemos dos discos para engranes con centros fijos en O1 y O2 y cada uno tiene su respectivo círculo base. Se enrollan una cuerda en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del círculo base del engrane 1 y manteniéndose tirante entre los puntos A y B. Si hacemos girar esos círculos base en sentidos opuestos a los que se muestran en la imagen, vamos a tener esa cuerda tirante. Y vamos a hacer un punto G en la cuerda que va a trazar las involutas CD y FG. Conforme vayamos igual girando ambos engranes. Las involutas se generan en forma simultánea, por lo que el punto de trazo representa el punto de contacto. La recta AB es la recta generatriz, la cual no cambia de posición, porque siempre está tangente a ambos círculos base. Como esta recta también es normal a las involutas en el punto de contacto, se satisface el requisito de movimiento uniforme. La zona de acción de dientes de engranes se muestra en el GIF de la diapositiva. El contacto del diente comienza y termina en las intersecciones de los dos círculos de la cabeza y la línea de presión. Vean que inicia el contacto justo en este punto, donde tengo el círculo de la cabeza de un engrane y la línea de acción. Y termina justamente en este otro punto, que es justamente donde tengo el otro círculo de la cabeza del engrane y la línea de acción. En esa intersección, todo eso es lo que llamamos la zona de acción de los dientes. En esta imagen, el contacto inicial ocurre en A minúscula y el contacto final ocurre en B minúscula. Los perfiles de los dientes intersecan el círculo de paso en los puntos A mayúscula y B mayúscula. Entonces, la distancia AP
se conoce como arco de aproximación, arco de ataque o arco de entrada, mientras que la distancia PB se conoce como arco de salida. Y la suma de estas dos distancias me dan lo que se conoce como arco de acción o QT. Con esto, entonces puedo empezar ya con el concepto de relación de contacto. ¿Qué pasa si ese arco de acción es igual al paso circular? En esa situación, un diente y su espacio ocupan todo el arco AB. Cuando un diente apenas inicia contacto en A, simultáneamente el diente anterior está terminando su contacto en B, que sería, viendo aquí la figura, apenas un diente empieza a hacer contacto acá, el que estaba haciendo contacto anteriormente ya salió. La otra situación que tenemos es qué pasa si ese arco de acción es mayor que el paso circular. Lo que sucede es que cuando un par de dientes apenas entra en contacto en A, otro par que ya está en contacto todavía no habrá hecho contacto en B, o sea, todavía está haciendo contacto y no ha terminado. Esto lo que me quiere decir es que voy a poder determinar una relación de contacto, lo cual me indica el número promedio de pares de dientes que están en contacto en un momento. Y se determina como QT, el arco de acción, entre el paso circular. Los engranes no se deben diseñar con relaciones de contacto menores a aproximadamente 1.2, porque las inexactitudes en el montaje podrían reducir la relación de contacto aún más, lo cual incrementaría la posibilidad de impacto entre los dientes y el nivel de ruido. Cuando tenemos un par de engranes acoplados, podemos tener interferencia, lo que se define como el contacto de partes de los perfiles de los dientes no conjugados. En la imagen, los puntos de contacto inicial y final se designan con A y B mayúsculas y se ubican en la línea de presión. Observemos que los puntos de tangencia de la línea de presión son los círculos base C y D, se localizan dentro de los puntos A, B. Entonces C y B y D, perdón, ven que están dentro de A y B. En otras palabras, lo que quiere decir la interferencia es que el contacto de los dientes ocurre debajo del círculo base del engrane 2, en la parte no involuta. Recordemos que cuando empezábamos a hacer el perfil de involuta, se hacía sobre el círculo base. Cuando tenemos interferencia, es que el contacto está iniciando antes de tener el perfil. El efecto real es que la punta o cara involuta del engrane impulsado tiende a penetrar en el flanco no involuta del impulsor. Cuando se producen los dientes de engranes mediante un proceso de generación, la interferencia se elimina de manera automática, porque la herramienta de corte remueve la parte interferente del flanco. Este efecto se denomina rebaje, pero si este es muy pronunciado, el diente rebajado se debilita considerablemente. De esta forma, el efecto de eliminación de la interferencia mediante un proceso de generación, lo que está haciéndome es cambiándome un problema por otro. Mi problema original de interferencia lo estoy cambiando más bien por unos dientes rebajados muy débiles. ¿Qué puedo hacer yo entonces para disminuir esa interferencia o para más bien evitarla? Puedo jugar con el número de dientes del engrane y del piñón para asegurarme que eso no suceda. Para eso tenemos varios casos. El primero es cuando tengo una relación de 1 a 1. Tanto el piñón como el engrane tienen la misma cantidad de números de dientes. En este caso puedo usar la ecuación en pantalla, donde me da el menor número de dientes que me garantiza que no va a haber interferencia. K puede tener un valor de 1 si estamos hablando de dientes de profundidad completa
o de 0,8 si estamos hablando de dientes cortos. Y este ángulo que aparece acá es el ángulo de presión. Tenemos la otra situación en la que el número de dientes del engrane y del piñón es diferente, o sea que tengo una relación m mayor a 1. Con esto puedo sacar el mínimo número de dientes del piñón sin interferencia, utilizando la ecuación en pantalla. Y la otra situación que tenemos es en el caso de que ya tengamos en el campo o a disposición un engrane específico. Entonces, con esta ecuación en pantalla, puedo tener cuál es el número mayor de dientes que puedo usar en el engrane o cuál es ese número máximo que puedo tener para evitar que haya interferencia. Y lo calculo igual con la ecuación que está en pantalla. Vamos a ver ahora unos detalles de los engranes cónicos rectos. Estos son, acuérdense, los engranes que se usan para transmitir movimiento entre ejes que se intersecan. Por lo general, se hacen para un ángulo de 90 grados entre los ejes, pero se pueden hacer para cualquier otro ángulo. El paso se mide en el extremo mayor del diente y el paso circular y el diámetro de paso se calculan de la misma manera que en los engranes rectos. Los ángulos de paso para cada engrane se calculan con las ecuaciones que se ven en pantalla. Para el piñón, sería la tangente del ángulo, se calcula como el cociente entre el número de dientes del piñón y el número de dientes de la corona. Mientras que para la rueda o corona, la tangente del ángulo es igual al cociente entre el número de dientes de la corona y el número de dientes del piñón. Cuando los dientes se proyectan en el cono posterior, que es lo que se ve acá representado como en azul, su forma es la misma que en un engrane recto, con un radio igual a la distancia al cono posterior RB. En ese engrane nuevo que acabo de hacer o engrane imaginario, el número de dientes se calcula con la ecuación que está en pantalla. Y ese sería el número de dientes imaginario. Luego tenemos engranes helicoidales paralelos. Estos son los que se emplean para transmitir movimiento entre ejes paralelos, igual que los rectos, pero que son menos ruidosos. El ángulo de la hélice, que es el ángulo de inclinación de los dientes, es el mismo en cada engrane, pero uno debe ser hélice derecha y el otro hélice izquierda. La forma del diente es un helicoide involuta. El contacto inicial de los dientes de engranes helicoidales es un punto que se extiende en una línea a medida que se desarrolla el acople de los dientes. Este acoplamiento gradual, vean que en los rectos todo el ancho de la cara del diente entra en contacto con todo el otro ancho de la cara del otro diente con el que está acoplado. En un engrane helicoidal más bien empieza en un punto y se va alargando conforme se va dando el acople. Entonces, a eso llamamos un acoplamiento gradual. Y es lo que permite la transferencia uniforme, es lo que permite transmitir cargas pesadas a altas velocidades. Este tipo de engranes someten a los cojinetes del eje a cargas radial y de empuje. Cuando estas cargas son altas o son objetables por otras razones, es mejor emplear engranes helicoidales dobles. Puedo utilizar unos que ya vienen hechos con un perfil como de una espiga de pescado, estos son dobles, o puedo colocar uno de un lado y otro del otro, que sean contrarios, siempre para balancear esa carga de empuje y que sea la menor posible. Alguna nomenclatura de los engranes helicoidales. Tenemos las líneas AB y CD en la imagen, que son las centrales de dos dientes helicoidales adyacentes tomados en el mismo plano de paso. Entonces son estas líneas que tengo acá. Tengo el ángulo psi, que representa el ángulo de hélice. Y aquí voy a tener
P sub T, que es el paso circular transversal en el plano de rotación. A partir de este paso circular transversal, yo puedo calcular el resto de pasos que tiene este engrane. Como vemos, el primero es un paso circular normal y lo puedo calcular con el paso circular transversal PT por el coseno del ángulo de la hélice. También tengo un paso circular axial que se relaciona con el paso transversal igual y la tangente del ángulo de hélice. Tenemos también un ángulo de presión como en el engrane recto normal, este de acá, pero es diferente que el ángulo de presión transversal debido a la angularidad que tienen los dientes. Entonces puedo calcularlos o obtener la relación de ellos utilizando el coseno del ángulo de hélice. Finalmente, al igual que los engranes cónicos, existe un número virtual de dientes, el cual se puede calcular con esta ecuación. Al igual que los engranes rectos, los dientes de engranes helicoidales pueden mostrar interferencia, por lo cual también voy a tener diferentes situaciones y diferentes ecuaciones para asegurarme de que los números de dientes que estoy utilizando no me causen interferencia. Para los engranes rectos, los helicoidales y los cónicos existe un sistema de dientes. Esto es una norma que especifica las relaciones que implican la cabeza, la raíz, la profundidad de trabajo, el espesor del diente y el ángulo de presión. Se planearon para posibilitar el intercambio de engranes con cualquier número de dientes, pero que mantengan el mismo paso y el ángulo de presión. Entonces, esto es un sistema para normar los dientes y que sea mucho más fácil el intercambio de ellos o bien el diseño.